Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más. Hoy vengo a contaros una historia muy triste, muy trágica. Y es que aquí en Granada, en 1930, murieron intoxicados 14 niños por una negligencia médica contra la tiña capilar. Y este suceso quedó totalmente camuflado. Y bueno, mi padre en el año 2007 hizo una investigación magnífica con este libro, Tragedia del Hospicio. Y hoy os vamos a contar todo con pelos y señales. Espero que os guste mucho y lo disfrutéis. ¡Vamos! Hoy estamos en Granada, estamos en el Hospital Real, estamos en el antiguo Hospicio Provincial de Granada y vamos a presentar este libro y a contaros esta historia. Y de paso estrenamos por fin nuestro deseado canal, nuestra sesión de canal, que con el nombre de Archivo del Museo vamos a sumarnos a la gran oferta cultural, gastronómica y turística del Canal de Paloma, añadiendo nuestro granito de arena con aquellos tesoros, el legado que tenemos familiar en el Museo de Órgiva, para invitaros a compartirlo con nosotros, a compartir la historia de Granada tan cercana y a veces tan desconocida como es el caso de esta historia que vamos a contar. Bueno, pues en primer lugar, háblanos un poco sobre el libro La tragedia del hospicio y sobre todo qué objetivo tenías cuando lo escribiste. Bien, el libro que lo tenemos aquí presente es un libro pequeño en extensión, pero grande en propósitos. El título, La tragedia del hospicio, dimana del mismo titular que durante meses utilizó la prensa granadina de los años 30 para ir dando a conocer información y noticias de un suceso tremendo, una tragedia auténtica, uno de los hechos más lamentables que han ocurrido en Granada en los últimos 100 años, como es el fallecimiento por imprudencia médica de 14 niños del orfanato a consecuencia de un tratamiento contra la tiña a base de sales fetales. Es un trabajo de investigación que se hizo en tiempo récord, en apenas 2 meses, motivado principalmente por cuestiones personales, como ahora os indicaré, pero sobre todo por la sorpresa que después de 75 años en los que había ocurrido estos hechos, nadie se había preocupado de investigar, de profundizar o de saber qué había ocurrido en aquel suceso tan impresionante y sobre todo conocer la sentencia que lógicamente tendría que haberse dictado en un suceso tan triste y tan trágico como el que vamos a contar. El libro está editado, está escrito, está publicado en Órgiva, en la imprenta de mis amigos, los hermanos gallegos Jover, los cuales, como decía antes, va dedicado a los 14 niños fallecidos y a los 2 niños que quedaron con lesiones muy graves, entre 7 y 15 años, que eran asilados del Hospicio Provincial de Granada en aquella época y que se les arrebató la vida cuando estaban empezando a vivir, aunque fuera una vida tan triste como la de vivir en un sitio tan pobre como es un hospicio, como es un orfanato. Vienen representados en el libro por un dibujo de un niño de esa edad, que es un dibujo que está realizado por mi abuelo, el pintor José Luis Almodóvar, y que curiosamente he querido yo expresamente que el niño sea mi padre, que es el que aparece dormidito y con un babero típico de aquella época, ¿no? Al dibujo lo acompaña una cita de la escritora Isabel Allende, que dice: la muerte no existe, la gente solo se muere cuando la olvido. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Eso encierra el espíritu de este libro. Tratar de darle vida a unos niños que la perdieron de una manera tan espantosa
cuando realmente estaban empezando, como decía antes, a vivir. Con esto persigo sacarlos del anonimato, incorporarlos a la historia, citarlos con su nombre y apellido, citar el nombre de sus padres, citar la localidad en la que nacieron, de dónde procedían. Es decir, trato de darle vida, aunque sea una vida en la historia. El libro también viene acompañado de unas ilustraciones fabulosas de fotografías de esa misma época, del año 28 y 30, donde se pueden observar hasta los propios niños a los que son, nos vamos a referir en este libro, proceden del Archivo Histórico Provincial de Granada y son del magnífico fotógrafo granadino Manuel Torres Molina. En esas fotografías también aparece la dependencia de cómo era el hospicio y sobre todo, y aquí viene la primera sorpresa, ¿dónde estaba el hospicio? El hospicio provincial estaba donde estamos ahora mismo, hoy, porque es el Hospital Real. Es decir, que ahora es sede del rectorado de la Universidad de Granada. Es un sitio tan solemne, tan importante, era en aquella época el lugar donde acogía a los más desfavorecidos, como eran los huérfanos, como eran los niños abandonados, además de los dementes, los locos, los ancianos, en fin, los enfermos más pobres que existían en la provincia de Granada. Merece la pena mencionar que este edificio magnífico que tenemos en Granada, este edificio renacentista, está construido, como todos lo conocen, a la espalda del Triunfo y próximo a la Puerta de Elvira. Está construido con piedra de alfacar y se compone de un edificio en forma de cruz incrustada en un cuadrado con 4 patios simétricos en su ángulo, ¿no? El patio de los mármoles, el patio de la capilla, el patio del archivo, que es también el patio de Carlos V, que fue precisamente el que inauguró el Hospital Real que fundaron sus abuelos, los Reyes Católicos. Y el patio, sobre todo, de los locos, el patio de los inocentes, que sin duda alguna impresiona hoy en día casi como entonces, ¿no? Es un auténtico patio que se le pone a uno los vellos de punta, es un manicomio auténtico de aquella época. Bueno, pues conviene saber que ahí, en ese patio, en una celda que todavía se conserva, en el recuerdo de quien la ocupó, estuvo recluido nuestro copatrono, San Juan de Dios, es decir, Juan Ciudad, fue considerado loco sin serlo, como se señaló, y que estuvo aquí durante un tiempo, y luego también tiene mucha importancia porque él participó en 1549 como ayudando a salvar enfermos con motivo del gran incendio que existió en el Hospital Real. Es decir, que tenemos a San Juan de Dios, que es patrono, copatrono de Granada, pero es que al mismo tiempo es patrono de enfermería por ese motivo y patrono de los bomberos también por ese motivo. Cuéntanos también cómo se te ocurrió empezar a investigar sobre este tema tan interesante y qué dificultades tuviste. Sabemos que tu fuente principal fue la hemeroteca, pero cuéntanos un poco más. Bien, como antes decía, sin duda alguna hubo un interés personal, una curiosidad personal principal. Y es que, con motivo de las numerosas entrevistas que he tenido durante mi año de joven investigando sobre la biografía de mi abuelo, las numerosas entrevistas deliciosas que tuve con mis tías, mis 3 tías, mi tía Pepa, mi tía Ana, mi tía Angelita, pues surgió en una tarde que me comentaban episodios de cuando mi abuelo era diputado provincial, justamente en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, pero que al mismo tiempo era encargado del hospicio provincial. Y con motivo de eso, ellas me contaron que estando mi abuelo, todavía era invierno, en la temporada de recogida de aceitunas en el cortijo de Fuentes de Cerna, en Alcarinejo, pues recibió una llamada urgente desde Granada diciendo que viniera inmediatamente para Granada, que los niños del hospicio se morían a montones como consecuencia de un error en un tratamiento contra la tiña, un error en el medicamento
que le estaban suministrando o que le habían suministrado. Y sobre todo, añadía mi tía algo que me quedó impactado, es que al médico responsable de esa receta le pusieron como apodo desde entonces en Granada Herodes. Esto se me quedó grabado, sin duda alguna. Y desde entonces la interrogante de si había algo más, es decir, o si el hecho de que mi abuelo fuera encargado del hospicio provincial, pues tuviera alguna relación, por conocer un poco lo sucedido de una manera más completa. Sin embargo, nunca conseguí que en las publicaciones que iba leyendo de Granada apareciera ningún tipo de referencia a este suceso tan trágico, ¿no? Hasta que en un libro de un autor, Mario López Martínez, que se refería a la dictadura y a la república, pues mencionaba la muerte de unos niños por una imprudencia médica en el hospicio provincial de Granada. Luego ya el detonante, sin duda, de mi investigación fue un reportaje en la prensa del periódico Ideal que se titulaba Venenos con Historia, que con motivo de analizar un suceso de la muerte de un exespía ruso, se suponía que podía ser por el Sales de Talio, pues narraba lo acontecido en los años 30 en Granada, en el hospicio provincial, donde fallecieron unos niños por un error en el medicamento que se había suministrado. Hasta ahí llegaba la noticia, pero incluso una noticia que venía en titulares e en portada, algo que ya dio pie a que yo llamara al periódico Ideal y hablara directamente con la periodista interesado si sabía algo más. Cosa que me encontré la misma pregunta por parte de ella. Es decir, que ninguno de los dos sabíamos nada más, salvo una referencia en un trabajo en el Departamento de Medicina Legal, donde se hablaba de un suceso acontecido en un orfanato de Granada, ahí sí se decía, un error en el medicamento contra la tisis. Mi respuesta fue que yo no sabía nada más, pero que me comprometía a saber más, porque ya me había provocado la total curiosidad por desplegar todo mi interés de investigador, y desde la misma hemeroteca virtual, es decir, desde la misma ordenador, pues empecé a tantear, encontrándome con una respuesta que todavía me produjo más interés. Y es que una entrevista con el nuevo ministro de Gobernación, después de la renuncia de Primo de Rivera, pues se refería, le preguntaron sobre la muerte de los niños en Granada, y él decía que era una muerte de una enfermedad extraña, de que al parecer habían suministrado un medicamento en vía de ensayo y que habían muerto 5 y que estaban muy graves unos 16. Es decir, eso es escalofriante. ¿Sí? Es leer yo que un medicamento que le había dado al parecer en vía de ensayo, es decir, ¿cómo es posible que estuviera yo ante un suceso que pudiera ser un experimento? No sería, desde luego, desgraciadamente, la primera vez, ¿no?, de que precisamente a los más desgraciados se lo utilizan para experimentar. No puedo calificar esto, que en este caso así ocurriera, pero sí me dejó un poco con esa preocupación. Ya no lo dudé 2 veces, ya en vez de seguir a través de la biblioteca virtual, lo que hice es que durante más de un mes, casi 2 meses que duró la investigación, mi hijo lo recordarán perfectamente, me desplazaba muy temprano a Granada desde Órgiva y me pasaba el día entero hasta que me echaban, ¿no? Incluso comía dentro de la hemeroteca de la Casa de los Tiros, investigando, viendo periódico, hasta que conseguí recomponer toda la historia, conseguí poner los nombres y apellidos de los niños, de sus padres, de los médicos, de los enfermeros, del practicante, de todos los que habían sido implicados, de los jueces, todo lo que habían. Pero me faltaba lo principal. Ya sabía todo, pero me faltaba lo principal. ¿Cómo acabó esto? No había manera de dar con una sentencia o con un resultado final. Entre otras cosas, porque entre medias aconteció la novedad de la proclamación de la República y ya los periódicos cambiaron de temática absolutamente, ¿no? Ya no
se trataba de hechos cotidianos, sino que era todo política, política, política. Entonces ya se me pierde el hilo, y además una investigación que estaba durando más de la cuenta, que era otra de las cosas que a mí me sorprendían, ¿no? Eso me hizo afinar todavía más a tratar de localizar el dato de qué tribunal pudo haber dictado sentencia, sin duda alguna era la audiencia provincial, la sesión segunda y la fecha aproximada al año 32. Esos dos datos, con mucho esfuerzo los conseguí y sin dudarlo ya 2 veces me planté en la Real Chancillería, en el edificio del Padre Suárez, que está muy próximo a la Casa de los Tiros, donde se conservan, teóricamente, ¿no?, los archivos que proceden de las audiencias territoriales, de antiquísimos, todo relacionado con la justicia en la Real Chancillería de Granada, ¿no? Bueno, por preguntar, yo, un poco inocente, creía que iba a ser una cosa relativamente fácil. Me hicieron rellenar un impreso, yo, pues, como también dudaba de todo, pues prácticamente dije que iba buscando una jurisprudencia de un caso, tal. El caso es que le expliqué la fecha y me dijeron, mire usted, aquí lo que hay es unos cuantos de esa época, hay aquí unos archivadores de cartón, yo se los saco a usted y usted mira a ver lo que se encuentra. Bueno, me sacó 2 o 3 archivadores. Pues se fue. Ustedes dirán cómo es posible que alguien estuviera detrás para que yo localizara las cosas, ¿no? El caso es que yo abro el archivador, empiezo a ver el expediente y me lo tropiezo. El expediente de los niños de los pisos. ¿Y qué sentiste cuando lo viste? Bueno, pues la verdad es que me quedé tan paralizado que hasta el señor que andaba asistiendo a los investigadores me preguntó que si me pasaba algo, ¿no? Y yo, no, nada. Y tal sudor me entró por el cuerpo que es que ni siquiera pedí fotocopias, sino sencillamente pedí unos folios, dudando de que me pusieran a cualquier tipo de traba administrativa. Y me dediqué como loco a copiarla literalmente a sentencia, que creo que estuve 3 horas copiando la sentencia. Bueno, ya con la sentencia ya copiada, me fui a mi casa, la disfruté de punta a rabo y ya compuse todo el puzzle del suceso y inmediatamente llamé por teléfono al periódico Ideal, hablé con el redactor jefe diciéndole que ya sabía todo, que ya sabía lo que había pasado y tal. Entonces cuando yo le conté lo que había pasado me quedó, mire usted, yo le recomiendo a usted que haga un libro, se gaste usted el dinero que sea, haga usted un libro, que nosotros, ante esa investigación, no podemos quemar este cartucho así. Haga usted un libro que nosotros nos comprometemos a hacerle a usted un buen reportaje de esta investigación, que es que lo merece. Bueno, dicho y eso, ¿no? Esto sería a finales del año 2006, y el libro se terminó en la imprenta de Órgiva, salió con fecha del día de San Cecilio, el patrón de Granada, el 1 de febrero de 2007, ¿no? Efectivamente, el Ideal cumplió con su palabra. Un domingo 20 y tantos de febrero me hizo una doble página con un gran despliegue fotográfico, muy bien documentado todo, y a los pocos días también se presentó en el Museo de Órgiva el libro con el historiador Manuel Tito Martínez presentándolo. Y luego, a los pocos tiempos, era una novedad en la Feria del Libro del año 2007. Enseguida, bueno, pues se demandó, le pidieron de varias partes el libro, de muchos curiosos, muchos interesados en la historia de Granada y muchos afectados indirectos, familiares de aquellos niños o que habían oído algo de pequeños, ¿no? Igualmente, se ha dado varias conferencias sobre este libro. Y entre esos posibles afectados, lógicamente eran de los descendientes, no de los niños, pero sí de los padres de los niños, y de algunos de los responsables, teóricamente en principio, como luego hablaremos al final. Pero exactamente ¿en qué consistió el error médico? Cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, estamos en los años 30, al parecer llevan 2 años en el hospicio provincial padeciendo una epidemia de piña de cuero cabelludo y no había manera de erradicar. Entonces a los responsables médicos se le ocurrió
aplicar un tratamiento un poco más novedoso, aunque no era tan nuevo, se llevaba unos cuantos años practicándose, en la que había cierto riesgo, pero que aplicado de forma correcta no había ningún problema. Era a base de sales de talio. En ese caso se seleccionaron los varones entre 7 y 15 años a un grupo de 16 niños en el cual se les fue suministrando vía oral una dosis de este medicamento, pero esto fue el día 7 de febrero de 1930 y a los 2 días ya empezaron a fallecer. En 3 días fallecieron los 14 niños, ¿no? Salvándose 2 que padecieron durante meses sufrimientos enormes, pero que se salvaron la vida, ¿no? Cuando se supo lo que estaba ocurriendo en el hospicio, la prensa local saltó exigiendo explicaciones, exigiendo responsabilidades de forma inmediata, motivándose que se abrieran expedientes de tipo administrativo y sobre todo judiciales, en los cuales se reclamaba inmediatamente qué había pasado, ¿no? No solamente la prensa local, sino también la prensa nacional. Nadie daba respuesta. Había mucha hipótesis de que, bueno, las sales de talio estaban en estado deficiente, se había dado más de la cuenta, se habían pesado erróneamente. Recordemos que se pesaron los niños vestidos en una báscula antigua de esas de cocina, y ellos mismos se echaban a la boca los polvos o el medicamento que fuera, ¿no? Se hicieron pruebas de autopsia, se hicieron pruebas hasta caligráficas, de tal modo que se evidenció rápidamente que ahí había muchas irregularidades, que estaba pasando algo que no era claro, de tal manera que se nombró un juez especial que inmediatamente, en cuestión de 2 meses, practicó todas las diligencias que consideró oportunas hasta llegar al punto de dictar un auto de procesamiento contra 2 médicos, un farmacéutico, un enfermero y un practicante. El auto de procesamiento se le acusaba a estos 5 personas de haber cometido presuntamente 14 delitos de homicidio por impericia y 2 delitos de lesiones graves. La Audiencia Provincial revocó el procesamiento respecto a uno de los 5, en concreto al enfermero, como luego se explicará más adelante, y se continuaron las actuaciones judiciales correspondientes. Los niños, en total eran 16 afectados, aunque había más de uno que era hermano. Tan solo 5 familias, 5 de esos niños, se personaron con su abogado de oficio de justicia gratuita en el juicio. Pero en cambio los responsables médicos, lógicamente, eran personas de importancia en Granada y recurrieron a un equipo de abogados de primera línea, en los cuales destacaban 2 ex decanos del Colegio de Abogados, 2 ex alcaldes de Granada. Es decir, como cabe imaginar, pues el desequilibrio era notorio en cuanto a las fuerzas de asesoramiento de uno y de otro. El caso es que desde que se dicta el autoprocesamiento hasta que se abre la apertura del juicio oral o se inicia las actuaciones ya de acusación formal, ocurre, como antes vimos, un hecho histórico. Fue la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Esto conllevó unos beneficios inmediatos a los responsables de este suceso. ¿Cuáles fueron? En primer lugar, se revocó el Código Penal vigente, ya no era homicidio por impericia, ya era el anterior que entró en vigor, en el cual eran delitos de imprudencia temeraria punible, es decir, una pena inferior. Los delitos de lesiones graves se mantuvieron, pero también había una novedad importantísima, y es que el indulto que generó la proclamación de la República se aplicó también por un decreto aclaratorio a aquellos procesados que estuvieran pendientes de juicio a la fecha de la proclamación de la República, con la sola variante de que tenían que conformarse con lo que el Ministerio Fiscal acusaba. En este caso así se hizo.
El Ministerio Fiscal requirió a los procesados para que aceptaran los delitos de los que eran acusados y aceptaran la pena correspondiente, pero a sabiendas de que ya no pasaba nada. Es decir, que ya estaban concedido el indulto total, en el caso de que aceptaran. Aceptaron, como es natural, ya los 4 procesados, estamos hablando de 2 médicos, un farmacéutico y un practicante, y fue dictada una sentencia condenatoria en la cual al médico principal, es decir, al responsable del error, se le condenó a 2 años y 4 meses de prisión, y a los otros 3 procesados los condenaron como encubridores por el mismo delito de imprudencia temeraria punible y 2 delitos de lesiones graves, a una multa de 500 pesetas. Se reservaban las acciones para que los niños pudieran reclamarlo en la vía civil, es decir, no había ni siquiera una indemnización inmediata, no sabemos si a la postre la reclamaron, ni sabemos qué cantidad fueron indemnizadas las familias de los niños, y se le aplicó de forma inmediata el indulto, como decíamos, siempre y cuando condicionado a que no se delinquiera en los 3 años siguientes. Bueno, esto tiene como consecuencia no solamente que estos 4 procesados aceptan la pena que se les solicita, sino que aceptan la narración de los hechos, una narración de los hechos que el Ministerio Fiscal la ceñía de una forma muy lacónica, en simplemente decir que había habido un error en cuanto que el médico se equivocó al indicar que el peso de los niños debía de multiplicarse por 8 centigramos en vez de 8 miligramos, es decir, 10 veces más, fue el error. Que cuando se dan cuenta del error, en vez de colaborar con la justicia, lo que hicieron fue suplir la receta, o sea, falsificaron una receta nueva, que fue la que fue entregada a la justicia, confundiendo al juez, dilatando todas las investigaciones mucho más, pero protegiéndose y indirectamente señalando que el error podría estar debido a que habían sido mal pesados esos niños. Por tanto, estaban dirigiéndose con la persona que había pesado a esos niños, que era el cuidador, el enfermero, la persona que en principio había sido procesado, pero que la audiencia provincial había revocado ese procesamiento, ¿no? El que más quería a esos niños, ¿no? Indirectamente lo estaban dirigiendo mediante una falsedad de una receta para cubrirse la espalda de que ellos lo habían hecho todo bien, hasta el extremo de que lo que aconteció fue una vez que se pesaron y se les dio el medicamento. Bueno, el resultado fue este. Luego se encontraron con que tenían que simular el gasto astronómico que tuvieron de las salas de talio, que habían gastado más de la cuenta. Y bueno, pues son operaciones burocráticas que se compraron de una manera utilizando sistemas intermedios para que nadie descubriera que ahí se había gastado más gramos de sales de talio de las que se tenían nada más que 5 gramos y se gastaron 35, ¿no? Por motivo del uso que se hizo superior al que correspondía. Bueno, hasta aquí un poco todo de lo que aconteció judicialmente, ¿no? ¿Y qué destacarías como positivo y negativo de este trabajo de investigación? Bueno, en primer lugar, un poco lamentar, ¿no? Como incluso hizo la propia prensa de entonces, ¿no? De que voy a leer incluso textualmente lo que dijo. Hizo: la pena máxima ha sido de 2 años de prisión, pero teniendo en cuenta la de los indultos de la República, puede decirse que la sentencia ha sido de una benevolencia superlativa. Es decir, efectivamente tuvieron suerte los acusados, tuvieron suerte los procesados. Nosotros no somos quien para lamentar de que no le hubieran condenado a más pena o porque no hubieran pagado más con más responsabilidades, o que tampoco somos quien para reclamar que si hubieran sido indemnizados esas familias debidamente. No somos quien para enjuiciar a nadie, no tenemos ni siquiera
los motivos ni las pruebas suficientes. Pero sí tenemos un sentimiento de frustración. Un sentimiento de frustración que es evidente, es decir, el hecho de acontecer una sentencia por una conformidad con una petición del Ministerio Fiscal, ¿qué conlleva? Automáticamente, ¿qué conlleva? Pues de que no hay juicio. Se suprime el juicio, se dicta sentencia conforme a lo que tú has considerado que hiciste y nadie se entera de lo que ha pasado. Esto en el caso presente evitó que Granada entera, a través de la prensa y de las sesiones correspondientes del juicio, se enterara minuciosamente de lo que ocurrió día tras día durante esas fechas. Eso no se consiguió, por tanto la frustración es general, ¿no? Y la reserva en cuanto a la propia verdad de los hechos, pues no tengo más remedio que cuestionarla como abogado. Yo he pasado también por casos parecidos, de aconsejar a mi cliente que aunque no fuera responsable total de lo que te están pidiendo, pues te traía más cuenta a aceptar y decir que sí, y aceptar una pena inferior, por tal de terminar con el juicio, por tal de evitar males mayores o por tal de evitar que la condena fuera muchísimo superior. Es decir, que se nos deja una sensación un poco de frustración en el sentido de que no sabemos tampoco si exactamente lo que los procesados dijeron que habían hecho, pues si es 100% así, o sencillamente es lo que demostraron. Mira, ¿aceptas que pasó así la historia? Sí, bueno, pues como hay un indulto no te va a pasar nada. Nada más que pensar que con la calidad de los primeros espadas que podemos titular los abogados que estaban defendiendo a los procesados, nos podemos imaginar la batería de pruebas que tendrían preparadas y la cantidad de incidencias que saldrían a relucir para defender a los imputados, ¿no? Esto también unido a que hay contradicciones, por ejemplo, en las diligencias que se practica por el juez, lo primero, cuando decreta la autopsia de los niños, se da cuenta que el primer niño le habían hecho la autopsia de forma irregular, sin ninguna orden judicial, sino que para ser el primero que murió, pues los propios médicos o quien fuera decretó el saber a través de una autopsia qué había pasado, ¿no? También que las sales de talio producen como un efecto irreversible, es la caída del pelo, ¿no? Bueno, a los dos supervivientes no se le cae el pelo. Y luego también las declaraciones que tenemos que mencionábamos antes del ministro de la Gobernación, donde habla de que se había suministrado un medicamento por vía de experimento, digamos, ¿no? De ensayo, ¿no? Incluso cita más niños enfermos de los que se consideró como tales, que fueron 16. Ahí cita 5 y 15 que estaban graves, ¿no? Así que la duda se nos hace presente con la ausencia del juicio. Pero también hay unos efectos agridulces, positivos y negativos, ¿no? Los positivos son ver cómo en la época en la que se sucede este hecho, que es la dictadura de Primo de Rivera, es decir, no es la dictadura franquista, es un poco más suave, algunos le llaman la dicta blanda, ¿no? Pero en la cual era una dictadura. Y como tal, es sorprendente que los medios de comunicación, la prensa granadina, de 4 periódicos, de todas las tendencias, ¿no? Católica, conservadora, de izquierda, republicana, la actuación valiente que tuvo de defensa de la verdad y la exigencia de responsabilidades cayera quien cayera. Eso es algo admirable en aquella época, ¿no? También como positiva es la actuación del juez especial que se nombró, en el cual demostró tener una capacidad y una competencia y una honorabilidad fuera de duda. Y lo negativo fue el aspecto, la propia desgracia de que siempre le ocurre esto a los más pobres, a los más desamparados, pero sobre todo ver el corporativismo que se generó por parte de los responsables médicos, de los cuales no dudaron en protegerse entre sí, no solamente no queriendo colaborar con la justicia, sino también falseando la receta, supliéndolas, cambiándolas por otra y desviando la atención
a sabiendas de que estaba recayendo sobre uno de los posibles responsables que no tenía nada que ver como era el incendio. Eso es detestable y no se puede admitir nunca y siempre será rechazado por todo el mundo. Y luego como negativo también lo que decimos de que no en la opinión pública se le privó de saber la verdad. Por tanto, el libro, de la tragedia de Hospicio, pues viene un poco a suplir esta omisión, viene a contar lo sucedido, a poner los nombres y apellidos de los médicos, de los farmacéuticos, de los niños, de las familias, y sobre todo viene a defender el honor de una figura que era la persona que más quería a esos niños, que era Francisco Palomo Aguilera, el cual vio cómo se señalaba como posible responsable, que fue el encargado de suministrar el medicamento y de pesar a los niños, y que gracias a que guardó la receta original se pudo salvar de todo tipo de acusación. Esto es lo que los familiares de este Francisco Palomo, en concreto su hija María Ángeles Palomo, que también trabajó en el hospicio, después y fue conocida por Paloma, por el nombre, por el apellido, hija de Palomo, ¿no? Bueno, ella fue de las primeras que inmediatamente salió en el periódico, se puso en contacto conmigo, me invitó a su casa, yo aquí cerca, en Cartuja, en el barrio Cartuja, me atendió, no paró de agradecérmelo, lloró delante mía, me contó cómo efectivamente su padre, desde que ella era chica, lo tenía esto incrustado en la memoria, diciendo que no paraba de llorar todas las noches, porque él no había, creyendo que había sido responsable de la muerte de sus niños, porque él decía que eran sus niños, ¿no? Su padre era el director de la banda de música y además era cuando los niños con cierta edad tenían que salir del asilo, él los recogía en su casa. Me dijo la propia hija que 3 de ellos salieron para casarse de su propia casa, ¿no? En la entrevista que le hace el periódico Ideal también después a esta María Ángeles, a esta hija de Francisco Palomo, sus palabras son de todo punto emocionantes, ¿no? Que señala, dice: mi padre lloraba como una Magdalena cuando nos contaba aquello y nosotros llorábamos con él. Los niños se iban muriendo uno por uno. Ellos se daban cuenta y cuando se ponían enfermos decían: ahora me toca a mí. A mi padre se le partía el corazón. Respecto a los médicos decían que eran buenas personas, pero su error, su intento de culpar a otros fue imperdonable. Por tanto, el libro, en definitiva, para mí, y ya termino, considero que hace justicia y al abogado que lo ha escrito siente que ha cumplido con su misión como abogado de defender la verdad y defender a los más desfavorecidos. Nada más. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovinita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadie la llamen. Y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata.